Visto que van llegando bastante y estamos muy entusiasmados con el interés que despertó este seminario. Queremos hacer una pequeña introducción. Mi nombre primero, que voy a acompañarlos hoy día moderando este seminario y recibiendo sus preguntas, consultas. Yo soy Paula Streeter, consultora y socia de 40C. Para quienes no nos conocen, 40C Consultores es una empresa de consultoría chilena especializada en filantropía y sociedad civil, que trabajamos junto a todos nuestros clientes desarrollando iniciativas innovadoras y con identidad, generando un impacto cultural, social y ambiental positivo. Eso es lo que buscamos, y acompañamos principalmente a familias, empresas, family office, empresas y fundaciones a desarrollar sus proyectos. Hoy día tenemos experiencia regional y nacional e internacional con más de 30 proyectos de consultoría en los ya casi 4 años que vamos a cumplir. También quiero presentar a quienes aquí nos acompañan hoy día y que han tenido parte del equipo que está en estos temas, las ganas de participar y de desarrollar este seminario conjunto por la importancia de esta nueva ley. A Filippi, PPU hoy día, originalmente Filippi en Chile, que es la primera gran firma iberoamericana producto de la fusión entre estudios jurídicos de élite de Chile, Colombia y Perú, contando también con participación de la prestigiosa firma española Uria Menéndez. Actualmente la organización cuenta con 21 áreas de prácticas con oficinas propias en Santiago, Bogotá, Barranquilla y Lima. ¿Ya? Y quiero darles a todos la bienvenida a los que se han ido sumando, que ahí vemos que van llegando nuevas caras, por la motivación no solo de quienes se inscriben, sino también por compartir la motivación que tenemos hoy día nosotros y la relevancia de este tema. ¿Por qué nos motivamos tanto con PPU como nosotros, 40C Consultores, a realizar este seminario? La ley que entra en vigencia se hace extensiva a las personas jurídicas en 15 días más, como hablamos, y sobre todo lo que hemos vivido en el último año, todo lo que vino después del caso Convenios. Hace muy relevante saber que las fundaciones, en este caso, tienen rol, tienen responsabilidad y debemos cuidar a ese sector. Y esta ley permite ir subiendo el estándar y las exigencias de probidad y de un montón de materias que vamos a conversar hoy día, que creemos que son claves, y esta ley de delitos económicos nos obliga a subir esa vara y mejorar los estándares, porque todos los que participamos y somos parte del sector de la sociedad civil queremos que se mejoren esos estándares, porque efectivamente el rol que cumple la sociedad civil, los privados, en la construcción de bienes públicos, creemos que es muy relevante, y estas discusiones son las que nos van a ir permitiendo mejorar el sector y que todos los privados podamos tener un real rol en la creación de bienes públicos. Para ya no ir perdiendo más tiempo en esta introducción y dar origen al objeto de este webinar, les quería decir que lo vamos a dividir en 3 partes. Ya les voy a presentar a nuestros expositores que están ahí. Primero vamos a hablar de los aspectos generales de la ley 21.595 de delitos económicos. Segundo, vamos a hacer un análisis aplicado de los programas, de los potenciales delitos con mayor relación en las actividades filantrópicas, que es efectivamente lo que le afecta a este sector. ¿Cuáles son esos potenciales delitos que podríamos vernos envueltos? Y la posibilidad de aplicación de las reglas de responsabilidad penal previstas en la Ley de Delito Económico a los miembros que dirigen como una corporación o una fundación. Esos son los 3 temas, y nos acompañan aquí parte del equipo de PPU que están acá presentes con nosotros. Tenemos a Gabriel Budnik, que es director de PPU, a Felipe Arévalo, que es socio también de PPU, a Eduardo Villagra, que es asociado senior, y a Guillermo Infante, que es socio de PPU. Les doy las gracias y la bienvenida por estar hoy día acá con nosotros, y vamos a estar atentos. La idea es que también desde el público puedan ir en el chat, tanto presentándose para saber quiénes nos acompañan hoy día, de qué institución vienen, y por otro lado, tenemos la sección de Q&A, que los invitamos a poder hacer preguntas ahí. Nosotros las vamos a ir revisando, y tanto en cada módulo como al final vamos a dar un espacio para poder hacer esas preguntas. Cuando la hagan, también es bien orientador si se presentan, quiénes son, a qué institución representan, porque eso nos va a poder permitir también enmarcar mejor esa pregunta. ¿Ya? Así que ahí vemos que ya se están empezando a presentar algunos nombres ya conocidos y caras que conocemos que se están viendo. Bienvenidas. Y ahora sí, ya damos parte a la primera parte y la primera sección de este webinar, que vamos a abordar los aspectos generales de la ley 21.595 de delitos económicos, y para eso le doy la palabra a Felipe Arévalo y a Gabriel Budnik, así que es toda tuya. Yo los voy a ir interrumpiendo, tampoco me voy a ir aguantando, porque hay ciertos temas que de repente quedan las dudas
vamos a ir viendo lo que dicen y la idea es que esto pueda ser una conversación y yo voy a ser como la vocera en esa conversación para que sea más fluida. Así que Felipe y Gabriel, les dejo la palabra. Muchísimas gracias, Paula. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, ha sido un gusto hasta ahora trabajar con ustedes, digamos, y en tener un acercamiento un poco más directo con todo este tremendo mundo, ¿no es cierto? De todas las entidades, personas que se dedican a actividades no profitables o sin fines de lucro, ¿no es cierto? De carácter más bien filantrópico. Em, Les comento un poco cómo hemos planificado esta presentación y lo que hemos estado haciendo, ¿no? Porque refleja bastante la naturaleza de esta nueva normativa que va, en términos generales, a ser como cambios de juego bastante relevantes, ¿ya? No, partí, me presento, mi nombre es Felipe Arevalo, yo soy socio de PPU y soy socio del área de medio ambiente, ¿cierto? La primera pregunta que siempre surge es decir, ¿por qué socio de medio ambiente? Es el que parte hablando de la ley de delito económico, ¿no es cierto? Porque será el socio corporativo, ¿no es cierto?, de manejo financiero el que debería tomarlo. Eh, para los que no saben, ¿no es cierto? Hoy día estamos frente a una ley que originalmente tenía un nombre más largo, ¿no es cierto? Se llama Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, ¿sí? Y cuando nos empezamos a programar hace un par de años dentro de la oficina, nos dimos cuenta que la ley era tan amplia que necesitábamos conformar un equipo multidisciplinario, ¿cierto? En el que participaran distintas áreas de nuestra oficina para poder atender las distintas aristas de la ley. Y bueno, ahí yo voluntariamente me ofrecí de coordinador, ¿cierto? Dentro de esta iniciativa de la oficina, en el que hoy día somos cuatro, ¿no es cierto? Pero nada, hay otros abogados de todos los estamentos, ¿no es cierto? Socios, directores y asociados que participan activamente. Constanza Rodríguez, por ejemplo, en materia corporativa, la Manuela Crowe en materia de litigio, etcétera, pero hoy día nos tocó a nosotros cuatro estar acá acompañándolos, ¿ya? Eh, y me gustaría partir señalando algunas cosas generales. Lo primero, tratar de que sea lo más interactivo posible. Son temas que se pueden volver áridos, ¿no es cierto? Sabemos que muchos de los que están presentes no son abogados y por tanto si es que decimos algo que no se entiende, bienvenido al tiro a la corrección y poder explicarlo. Modestia aparte, creemos que ya hemos afinado un poco eso para tratar de hablar lo más en español posible, pero de todas maneras está ahí, ¿no es cierto? Em, lo otro, y que me parece que es fundamental partir, ¿no es cierto? Creo que se ha generado muy entendiblemente mucho temor respecto a la implementación de esta ley, ¿no es cierto? Hay mucha incertidumbre y todos nos ponemos nerviosos respecto a una eventual imputación penal, ¿no es cierto? Es algo que para la mayoría de los ciudadanos está bastante lejano, ¿no es cierto? Y que se vea un poquitito más cerca puede ser muy, muy intimidatorio, ¿sí? Entonces, sin querer quitarle la relevancia que tiene la norma, sí también transmitirles que hay mecanismos, ¿no es cierto? Y hay alternativas para poder ir más tranquilo, ¿no es cierto? Y con un nivel de certeza mucho más amplio que el que se ha instalado, en particular si es que se toman las previsiones del caso, como este tipo de conversaciones y luego otras que les van explicando con más detalle Eduardo y Gabriel, que son los especialistas. Entonces, era una primera llamada así como a la calma, ya, porque, de nuevo, sin quitarle el perfil, porque es muy relevante saber que estamos hablando de algo que sí tiene cierta lógica y que sí tiene instrumentos que van a permitir quedar de una manera un poco más protegida, ¿no? En la medida que tomemos los resguardos. Segundo comentario general es que más allá del contenido concreto de la ley, viene a ser para nosotros, o así lo entendemos, un cambio de paradigma muy relevante respecto de este concepto que lo vamos a decir muchas veces la próxima hora, que es de la debida diligencia, ¿no es cierto? O en chileno, portarse bien, ¿no es cierto? Es un concepto súper transversal y que va a tender a subirnos los estándares de muchas cosas. Tenemos hace días, ¿no es cierto?, promulgada la ley Karin, tenemos hace poco tiempo publicada una serie de leyes que vienen a proteger cosas que, bueno, idealmente no tendrían que estar en leyes, pero lo están, digamos, y eso eh, refleja un poco quizá cómo nos hemos ido comportando en el tiempo y hemos sufrido como país una serie de abusos y una serie de situaciones muy, muy, muy
agravantes muy dolorosas para muchas personas, ¿no es cierto? Y eso ha generado la necesidad de todas estas reacciones legislativas, ¿m? Que creo que es un poquito un contexto más amplio que lo estrictamente legal y ahí hay una invitación potente a subir, ¿no es cierto? Subir los estándares y portarnos mejor cada vez. ¿M? Esos eran como los comentarios generales y ahora ya parto proyectando la presentación que tenía. Paula, entiendo, esto va a quedar disponible luego para las personas por si lo quieren revisitar, ¿no es cierto? Pero Sí, y va a quedar grabado el seminario y después podemos también hacerles llegar a la lista de asistentes el material después, así que sí. como les adelantaba Paula, ¿no es cierto? El seminario lo pensamos en... Perdón, un poco, parece que ahí sí. Ahí sí. Lo pensamos en tres grandes bloques, ¿no es cierto? El primero, los aspectos generales de la ley. Segundo, un análisis aplicado. Hicimos mucho énfasis en que fuera aplicado y aplicado además para todas las actividades sin fines de lucro y que me imagino son la mayoría de los asistentes. Aquí tratando de hacer la baja lo más concreta posible, incluyendo dentro de eso algunos aspectos tributarios, que es lo que nos va a explicar Guillermo con más detalle. ¿No es cierto? Y por último, no menos importante, ¿no es cierto?, cuál es la aplicación concreta de la norma ya a las personas naturales que participan dentro de estas organizaciones, ¿no es cierto? Porque vamos a explicar ahí que hay responsabilidades tanto para la organización como para las personas que tienen roles eh, directivos, ¿no es cierto?, en general dentro de ellas. Aquí ya le doy la palabra a Gabriel, ¿no es cierto?, para que se explaye un poquito más con este primer módulo. Gracias, Felipe. Buenos días a todos. Gabriel Butnik, director del área de Compliance y Libre Competencia PPU. Gusto compartir con ustedes. Bueno, a modo introductorio, la idea es presentar ciertos antecedentes generales de la ley de delito económico. La ley de delito económico, ¿qué es lo que hace? Sistematizó una serie de delitos que ya existían repartidos en distintos cuerpos normativos y en menor medida también creó algunos nuevos, especialmente los ambientales. Y sistematizó en el sentido que los llevó todo a un mismo cuerpo normativo, los llevó a la ley de delito económico. Y determinó que algunos, por su sola naturaleza, y otros, cumpliéndose de determinadas circunstancias, serían denominados económicos. ¿Ya? Esta sistematización implicó que todos los delitos económicos, y ya vamos a ahondar en eso más adelante con Eduardo, con Guillermo, especialmente en lo que dice relación con delitos económicos aplicables a las personas jurídicas sin fines de lucro, que es lo que nos interesa y lo que llama este webinar. Entonces, todos los delitos económicos serán sometidos a un mismo marco sancionatorio, aplicándose un régimen de sanciones y penas específicas, y por cierto, bastante gravoso, pues busca efectivamente la disuasión y el fin de la impunidad de los delitos de cuello y corbata. Entonces, sin irme al detalle y dar la lata, la ley de delitos económicos considera un sistema de días multa con base en ingresos promedio, inhabilidades para ejercer cargos públicos, contratar con el Estado, ocupar cargos directivos, el decomiso de ganancias generadas como consecuencia del delito, especificación de atenuante y agravante y la modificación del régimen de sustitución de pena. Entonces, hasta ahora, y por más allá de lo dicho, hasta ahora no hay nada particularmente nuevo, salvo un régimen más robusto que, bueno, disuade bastante, o sea, se consideran multas y otras sanciones bien gravosas. ¿Y por qué no hay nada nuevo? Porque como les decía, acá se agarran principalmente delitos que ya existían y se sistematizan en la ley de delitos económicos, ¿ya? Y se establece un marco de actuación común. La ley de delitos económicos, como introdujo Paula, está vigente desde el 17 de agosto de 2023,
siendo aplicable a todas las personas naturales. Donde sí hay novedad, y es donde se está generando tal vez mayor ruido, es que la ley de delitos económicos modifica la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas e incorpora a ella a todos los delitos económicos. Y acá persona jurídica incluye tanto a entidades con fines de lucro como a aquellas sin fines de lucro y bueno, otras más. Y esta modificación entrará en vigor en 2 semanas más, el 1 de septiembre de 2024. Bueno, ¿quién se ve afectado por la ley de delitos económicos? La respuesta es básicamente todos. Todos, ¿por qué? Porque la ley de delitos económicos tiene aplicación respecto de las personas naturales propiamente tal, y por extensión de lo que sería la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, será también aplicable a personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, personas jurídicas religiosas de derecho público, empresas públicas creadas por ley, empresas, sociedades y universidades del Estado y también partidos políticos. Entonces, el marco de actuación de quién podría verse eventualmente afectado por esta ley, en simple, es todos. Y acá creo que es relevante tocar algunas diferencias entre lo que es la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica actualmente existente, que nosotros acá ponemos antigua, y las modificaciones que introduce a ella la ley de delito económico. Y ojo, que la ley de delitos económicos no introdujo la responsabilidad a las personas jurídicas sin fines de lucro. Eso estaba desde antes y está vigente hoy. Sí lo hizo, como indiqué en la slide anterior, a otras empresas o asociaciones. Entonces, a nivel de responsabilidad penal de las personas jurídicas y aquellas empresas o asociaciones referidas, hay varios cambios relevantes. Y en resumen, y sin ponerme particularmente legalista, yo rescataría que se pasa de 20 delitos por los que uno podía ser penalmente responsable a más de 200, ¿ya? O sea, acá hay un salto cuántico. Después, se elimina el requisito que, para que la persona jurídica sea responsable, el delito debe ser cometido directa e inmediatamente en interés de la persona jurídica o para el provecho de ésta. En este sentido, se amplía notablemente su potencial aplicación. Y se amplía también quién puede hacer responsable a la persona jurídica. Ya no es la alta cúspide de la organización, sino que cualquiera que ejerza un cargo, posición, función en ella, o, y esto es particularmente novedoso y algo que asusta bastante, le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin su representación. ¿Eso sería, perdón, un proveedor? Sí, un proveedor, un subcontratista, un tercero, etc. Perfecto. Y acá hay otras diferencias que ya hablaremos de una de ellas, del modelo de prevención de delito, pero me gustaría enfatizar especialmente en las anteriores. Entonces, vemos que hay más delitos, hay un mayor ámbito de aplicación, más personas pueden hacerme responsable, disuasión, disuasión, disuasión. Entonces, ¿cómo me libero? Acá, tal como para las personas naturales, aplica un régimen sancionatorio bien robusto. Entonces yo, persona jurídica sin fines de lucro, yo fundación, yo corporación, ¿cómo me salvo de la responsabilidad penal? Solo con la implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos, el MPD. Entonces, el MPD, el modelo de prevención, es una eximente considerada por la ley explícitamente. Ahora, solo será eximente en la medida en que sea efectivamente implementado, considerando seria y razonablemente las actividades o procesos de la persona jurídica, el establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir o detectar las conductas delictivas, la asignación de uno o más sujetos responsables
encargados de la aplicación de los protocolos y del modelo en general, y la evaluación periódica por terceros independientes. Entonces el mensaje de fondo es que acá desaparece el modelo de prevención de delito de papel. Chao las certificadoras. Acá tiene que haber un modelo vivo, constantemente en revisión y en ejecución. Y en este sentido, Y eso, ¿sí? y eso, perdón, ¿cómo se materializa para poder entender un poco más cuál es la diferencia entre un checklist en papel y un modelo vivo, como para poder entender más, así como en la práctica para los que estamos más lejanos a estos términos? Sí, a ver, básicamente antes se me exigía, o bueno, hasta las próximas dos semanas, se me exigía tener un modelo que cumpla ciertos requisitos y después había una revisión en que, a ver, páseme su modelo, yo veo que cumple los requisitos y estoy check. Acá, entonces, básicamente uno hacía unas preguntas. ¿Tiene el modelo? El modelo incluye estas cuestiones, una lógica de checklist o no, y si es que la incluía, se certificaba que el modelo funcionaba. Acá ahora la idea es no solo ver cuáles son los requisitos del modelo, sino ver cómo se está implementando. Y por eso hablamos de la idea de un modelo vivo, de hablar derechamente con los sujetos responsables, con el encargado, ver cómo están siendo los protocolos, los procesos, y ya no solamente tenerlo y tenerlo en un cajón y tener el certificado. Y termino acá Perfecto. con esta última slide y, y así ya no escuchan más mi voz un poco afónica o bastante, y lo siento. Por favor. Eh, A ver, para no ahondar más en la teoría y hablar de los delitos en concreto, que es lo que interesa al público aquí presente. La recomendación, por cierto, es implementar un modelo de prevención de delito. Y para esto se debe considerar lo siguiente, que la fundación, que toda la organización, que toda la persona jurídica sin fines de lucro sepa que se está realizando, ya que sea un proceso público y cooperativo. Después, naturalmente, el inicio de la elaboración de un modelo de prevención de delito es la revisión de antecedentes, una debida diligencia, conocer cómo funciona la fundación, cómo funciona la corporación. Y para eso hay que ver documentos organizacionales, documentos contractuales, protocolos, registros, etc. Una vez que vemos cómo funciona la persona jurídica en papel, la idea es tener entrevistas con las distintas áreas y entender los procesos y sus procesos. La slides anterior yo decía que todo esto y uno de los requisitos que se base sobre las actividades de la persona jurídica. Esto es precisamente los procesos y sus procesos. Y con base en esto ya uno puede evaluar el ámbito de aplicación y hacer el match con estos posibles más de 200 delitos. ¿Ya? De otra forma es imposible. Yo tengo que conocer a la persona jurídica en papel, tengo que conocer a la persona jurídica en la práctica a través de las entrevistas y solo ahí puedo empezar a hacer el match de potenciales delitos. Y ahí y evalúo riesgos, que es lo que se denomina el riesgo inherente. Y después veo los protocolos, los procesos, los controles que existan en la empresa, por ejemplo, relacionamientos con funcionarios públicos, la debida diligencia, el manejo de dinero, la relación con trabajadores, y ahí determino si es que esos controles son o no efectivos y así el riesgo residual. Y después el modelo debiese proponer nuevos controles, protocolos con base en estos riesgos residuales. Después uno, y es muy importante, coordinar con la persona jurídica la adecuada implementación y los sujetos responsables, capacitar constantemente y someter todo este modelo a un seguimiento y revisión periódica de terceros independientes. Perfecto. Ahí está generándose, gracias Gabriel, muy claro todos estos pasos de lo que hay que hacer. Y vemos en el chat que hay un poco duda respecto a si efectivamente se requiere un tercero o no y cuál es la diferencia en esa materia de esa certificación, validación, auditoría de una tercera parte. ¿Hay un cambio ahí? Sí, efectivamente se requiere que un tercero independiente evalúe periódicamente, por lo que sea que se entiende periódicamente, puede ser una vez al año, ahí queda a determinación, pero un tercero independiente, para que el modelo sea efectivo y sea eximente, tiene que estar sujeto a la revisión y a la evaluación periódica de un tercero independiente.
Eso por cierto. ¿Y en qué cambia? Cambia en que acá tiene que haber una evaluación periódica del modelo propiamente tal, mientras antes se exigía una lógica de certificación, como decía, del cumplimiento de ciertos requisitos. Acá lo que se exige ahora es mantener el modelo vivo y que se haga una evaluación y revisión periódica del modelo en sí, de cómo están funcionando los procesos, cómo están funcionando los controles que yo propuse, si es que hay actividades o procesos nuevos y cómo los estoy atacando, conversar con los sujetos responsables, etcétera. Perfecto. Y también en esa materia, aquí viendo las preguntas, surgen dos dudas. ¿El modelo lo arma la misma organización o también lo tiene que armar un tercero? Y ese tercero, ¿quién puede o quién debiera ser? Me imagino que hay cosas que todavía no sé si ya están 100% claras, Sí. pero son las dudas que veo aquí en el chat para poder aprovechar de responderle a todos. A ver, el modelo lo puede armar la organización o la organización se lo puede encomendar a un tercero. En ese sentido no hay problema. Eh, Donde sí hay discusión y nosotros tenemos una postura de respecto al tercero independiente. ¿Qué es lo que implica ser independiente? Si es que implica ser independiente a la fundación, independiente a la corporación o independiente a quien realizó el modelo originalmente. Entonces, por decir cualquier cosa, si es que Ujú. PPU realiza el modelo a determinada fundación, a nuestro juicio, nosotros no podríamos ser un tercero independiente que evalúa el modelo. A juicios de otros sí, Perfecto. pero ahí Ya. existe algo de discusión y ya veremos y tendremos mayor claridad. En la implementación práctica probablemente se van a ir resolviendo esas dudas. Efectivamente. Perfecto. Paula, Gracias, Gabriel. para complementar un poco, el, uno de los grandes desafíos que plantea esta nueva modalidad, ¿no es cierto?, es que hasta el año pasado o hasta 2 semanas más, los modelos de prevención del delito contaban con niveles de certificación que otorgaban ciertas empresas, ¿no es cierto? Y eso daba un grado de tranquilidad importante, en particular para los que tenemos una cultura latina, ¿no es cierto? Que es decir, acá hay Ujú. alguien que firmó algo y dice que estoy bien. Y eso, el legislador dijo algo que es bien rupturista, que dice, no, le voy a quitar validez a esa certificación previa, ¿no es cierto? Y voy Ujú. a, voy a dejar el análisis de la suficiencia del modelo para cuando pase algo, ¿no es cierto? Y eso genera mucha incertidumbre porque digo, bueno, Claro. ¿contra qué me comparo, ¿no es cierto? Y ese es uno de los grandes desafíos, y porque hoy día no tenemos previamente un estándar que seguir que nos dé completa tranquilidad. Y por eso pasa a ser tan relevante la implementación de metodologías, ¿sí?, que permitan Sí. trazabilidad, ¿no es cierto?, que permitan oportunidad, publicidad y que todos los miembros de la organización sepan de qué trata y que se comprometen con esto. Lo que no puede pasar es que alguien de la fundación diga, ay, ¿qué es un modelo de prevención? No, espera, tú eres parte de esto, tienes que saber, ¿no es cierto? Perfecto. Eso, sobre todo, y esto es algo que les debería haber dicho al principio, perdón, sobre todo a las entidades sin fines de lucro, porque nosotros vemos que bueno, los casos recientes han dado cuenta que algunas muy excepcionales han estado dentro de cosas irregulares o potencialmente irregulares, pero son instituciones que históricamente, no estoy diciendo que los que estén hoy día acompañándonos, han visto con algún grado de más laxitud o más distancia el seguir todas las reglas de gobierno corporativo, ¿no es cierto? Porque dicen, oye, nosotros en verdad no tenemos ganancias, pero bueno, No hay acá utilidad, no se hay utilidad reparten. y acá un especial llamado al cuidado porque creemos en nuestro análisis, preparando sobre todo esta charla, que son sujetos que están mucho más expuestos a riesgos, ¿no es cierto? Porque efectivamente muchas empresas, o sea, muchas fundaciones tienen todavía, hay algunas deficiencias de gobierno corporativo y de cultura, ¿cierto? Corporativa respecto a la importancia de la trazabilidad y, de nuevo, siempre justos por pecadores, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos generales, probablemente hay muchas fundaciones que está hiper claro, pero nada, Ok. eso quería mencionar. Perfecto, muchas gracias. Después, si sigue, a medida que vayamos avanzando, vemos cómo, si vuelve a seguir este tema y lo podemos retomar después porque genera bastantes dudas al respecto. Ahora, para seguir con la segunda parte ya
del seminario, le damos el paso a Eduardo y Guillermo y continúa Gabriel para seguir con el análisis aplicado, que yo creo que aquí sí nos vamos a detener en un montón de preguntas de cómo podría aplicarse y los potenciales delitos en la actividad filantrópica. Así que los dejo para seguir en esta conversación. Muchas gracias, Paula. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto estar en esta charla y con tanta asistencia y tanto entusiasmo por estos temas que están siendo cada vez más relevantes, ya no solo en organizaciones que persiguen quizá alguna finalidad de lucro, algún tipo de utilidad, sino que en general organizaciones que no persiguiendo ese fin pueden eventualmente también cometer delitos. Y esto es relevante entender, recogiendo un poco la idea anterior que decía Gabriel, pues lo que hay detrás de esta regulación es en realidad hacer que las organizaciones, cualquiera sean estas, establezcan ciertos programas para evitar la comisión delictiva, sea que me beneficie o no, sea que gane utilidad o no. Lo que importa al final del día detrás de la regulación es que esta organización de alguna manera funcione y se comporte bajo ciertos estándares, ¿no? Y resulta aplicable esa pregunta porque, bueno, bajo la nueva regulación, como hemos dicho, déjenme ver si puedo avanzar. Ahí sí. Bajo la nueva regulación, como hemos dicho, se reconocen aproximadamente 200 delitos, ¿no? La ley antigua establecía algunas de, a lo menos 20 conductas que eran bastante conocidas en el medio y por las cuales esta ley originalmente el año 2009 partió bajo ciertos delitos como el financiamiento del terrorismo, el cohecho, la corrupción privada, el lavado de activos en general, ¿no? Sin embargo, a esta ley se agregaron, aparte de los 20 delitos tradicionales que se han conocido en la realidad, otras consecuencias distintas que estaban dispersas en determinado ordenamiento jurídico, eh, que agregaron nuevas conductas, si bien reconocidas en nuestra organización, que podrían eventualmente irrogar algún tipo de responsabilidad penal. Dentro de estos delitos clásicos se agregaron los delitos societarios, ciertos delitos funcionarios que afectan a la probidad administrativa o la administración pública, delitos clásicos que vienen del siglo XIX entre nosotros, como el delito de estafa, que supone un engaño que de alguna manera importa algún perjuicio patrimonial a la persona que engaña a otro, ¿no? Ciertos delitos laborales y otras conductas que al final del día terminan siendo por lo menos 200, 250 hechos eventualmente constitutivos de delito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué ha de considerar una organización para poder determinar qué delitos eventualmente pueden ser aplicables? Y si bien parece un poco extraordinario considerar, bueno, hay 200 conductas, será responsable por todas estas conductas, la ley estableció una clave que la establece el mismo artículo 3 para poder considerar cuándo una organización podrá ser eventualmente responsable por una determinada conducta, y la clave que estableció esta organización o esta ley en particular es decir, bueno, esta persona jurídica va a poder ser responsable de cualquiera de estas conductas en la medida que hayan sido perpetradas en el marco de su actividad, en el marco de sus riesgos. De modo tal que la organización me dirá, bueno, organización, ¿a qué se dedica usted? Yo le diré qué eventualmente delito usted puede cometer. Si hay delitos que de alguna manera no tienen relación con el giro del negocio, probablemente estos delitos en caso alguno le van a ser aplicables a pesar de que el legislador incentivó a que las organizaciones pudieran responder bajo esta idea. Entonces la clave que establece el legislador es, bueno, pongámonos a pensar qué tipo de riesgos razonablemente yo debiese advertir, debiese prever que con ocasión del marco del giro o de mi actividad podrían eventualmente ser constitutivos de delito y yo tengo que preocuparme o de alguna manera, más que preocuparme, pensar que esto no suceda, ¿no? Eh, Felipe, no sé si me puede ayudar tú, porque tengo un problema con avanzar a la próxima slide. Ahí. Entonces yo les traje un caso hipotético rescatado de algunos hechos que se están conociendo en el día a día de hoy por ciertos casos emblemáticos, pero también casos de hechos que se han conocido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, que permiten responder a uno, bueno, qué delitos eventualmente me podrían aplicar a mí como persona
jurídica sin fines de lucro. Entonces, piensa en el siguiente caso. Valentina, directora de una fundación, una casa en tu barrio, postula un fondo concursable en el cual quiere adjudicarse una cantidad de dinero para poder construir determinadas casas en un sector de un barrio vulnerable, ¿no? Valentina postula al gobierno regional ya postula ese concurso público abierto por el gobierno regional y termina adjudicándose el concurso público, esta licitación pública que la autoridad del Estado de alguna manera abrió de manera abierta, ¿no? A todos los oferentes. Con ocasión de esta adjudicación, se celebra un convenio en el cual se suministran o se entregan 100 millones de pesos para que esta fundación, dirigida por Valentina, pueda cumplir los fines propiamente tales de su organización. Y una vez que se adjudica esta licitación propiamente tal, la fundación tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿cómo voy a poder construir casas para una determinada población o sector vulnerable? Y se le ocurre abrir una licitación privada. Es decir, abro la convocatoria a ciertos oferentes para poder elegir el mejor que me pueda ayudar a construir estas casas, ¿no? Dentro de esa licitación privada, imaginemos que participan 3 oferentes: Constructora Beltrán S.p.A., Constructora Ramos S.p.A., Constructora Bennett S.p.A., todas las cuales tienen dentro de su giro de su negocio la construcción de determinados inmuebles, ¿no? Valentina revisa esta oferta y le adjudica la licitación para la construcción de estas obras a la primera constructora Beltrán S.p.A., que tiene la particularidad de que dentro de sus socios está Mariano Beltrán, un socio normal dentro de la compañía, pero también existe otro socio, que es Luis Muñoz, que resulta ser esposo de Valentina, que es la misma persona que adjudicó, que recibió los 100 millones de pesos para poder realizar esta obra propiamente tal. Al final del día, una investigación arrojó que, bueno, habiéndose adjudicado la constructora Beltrán esta licitación propiamente tal, el 50% se lo destinó a la constructora propiamente tal. Pero la investigación interna también arrojó que el otro 50% lo destinó Valentina, con ocasión de su cargo de directora, en un gasto administrativo que al final del día se dieron cuenta que eran gastos para fines personales. Raya para la suma, la obra que el Estado adjudicó a través de un convenio directo nunca se realizó. Felipe, dará con la otra. Bueno, ¿qué delitos detrás de este caso hipotético que tiene ciertos hechos afincados en la realidad podría haber cometido esta fundación? Y el primero que a uno debe venirse a la mente es, por cierto, el delito de estafa. La autoridad, en este caso el gobierno regional, puede legítimamente sentirse engañado por haber abierto un concurso público respecto del cual transfirió una suma de dinero para realizar una obra que finalmente esa obra no se realizó, lo que supone un delito patrimonial que perjudica particularmente el patrimonio de la compañía, ¿no? Dale, Felipe. Pero al mismo tiempo, imaginemos la siguiente variable del caso. Imaginemos que el funcionario del gobierno regional era amigo íntimo de Valentina y a pesar de que la fundación no cumplía ciertos requisitos para adjudicarse estos fondos por no tener la expertise necesaria, le adjudica el convenio igualmente, ocupando el dinero recibido en los fines personales que tenía a su haber Valentina. Bueno, ¿qué delito uno razonablemente puede pensar con ocasión del giro que realiza una fundación a propósito de este concurso público que se ha adjudicado? Es, por cierto, el fraude al fisco. Un particular se ha concertado con un funcionario público para de alguna manera adjudicarse una licitación pública y con ocasión de esa adjudicación y de ese concierto han defraudado al fisco, ¿no? El fisco ha de alguna manera administrado un caudal público cuya finalidad no fue realizar las obras destinadas en el programa de ese convenio para ayudar a la sociedad civil, sino que antes bien el dinero habiéndose adjudicado a esta organización fue destinado a fines personales de Valentina, ¿no? De modo tal que tenemos por un lado la estafa propiamente tal, el engaño a la autoridad, pero también en ciertos casos la jurisprudencia ha sancionado a título de fraude al fisco al particular que no detenta la calidad de empleado público para poder defraudar el Estado y por cierto también al funcionario público que concertado con este particular
ha de alguna manera perjudicado el caudal público o el haber público propiamente tal, haciéndole ocasionar un daño al fisco. Imaginemos una segunda variante de este mismo caso. Ya nos vamos a ir un poco poniendo más creativos, pero más que creativos, y uno pudiese pensar que estos casos son muy casos de manual. La verdad es que no, porque son casos que se han judicializado no solo los casos emblemáticos, sino que en casos, como dije, con anterioridad de la entrada en vigencia de la ley, principalmente por delitos funcionales, ¿no? Imaginemos que ahora la Fundación Valentina en realidad no cumplía los requisitos de antigüedad para adjudicarse el convenio que establecía las bases de licitación abiertas por la administración pública, ¿no? Sin embargo, Valentina, a sabiendas de ello, es decir, a sabiendas que los requisitos de su organización no cumplían la antigüedad necesaria para participar de este concurso público, le ofrece al funcionario del gobierno regional compartir las ganancias de los fondos concursables si es que le adjudica igualmente el convenio. Pues bien, Valentina se adjudica el convenio, pero incumple su promesa, es decir, no le entrega las ganancias al funcionario regional con quien eventualmente habría de haberle ofrecido esta ganancia que finalmente no se traduce en la materialidad. Bueno, acá hay otro delito razonablemente que uno pudiese pensar dentro de las organizaciones que pudiese cometer Valentina o la fundación propiamente tal, que es el delito de soborno, un delito clásico que afecta a la probidad administrativa y que tiene una particularidad. Nótese usted que el caso, o para cometer el delito de soborno, basta que Valentina haya ofrecido un beneficio económico a un funcionario público, a pesar de que ese beneficio nunca se haya sido entregado, ¿no? Esto es lo que los penalistas llamamos como delitos de mera actividad. Basta la sola realización de la conducta para que el delito se pueda cometer. Entonces, basta que una organización sin fines de lucro ofrezca a un funcionario público el compartimiento de una ganancia o el ofrecimiento de un beneficio económico o de otra naturaleza para eventualmente ser constitutiva de delito de soborno, un delito funcionario. Así, el particular cometerá delito de soborno y, por cierto, el empleado, en caso de que esto se haya materializado, el empleado público aceptará para sí la responsabilidad por el delito de cohecho. Vamos al siguiente. Bueno, ¿qué pasa con el caso de Beltrán? Dime, Paula. No, solo una pregunta que algo se está hablando en el chat. ¿Cómo conversa esto con las sanciones propias que habrían por no haber ejecutado esos fondos públicos finalmente, con todo lo que hace Contraloría y todos los otros controles que existen cuando es una licitación pública? Bueno, muchos de los casos se han levantado con ocasión de las revisiones que hace la autoridad, como la Contraloría, para poder determinar si el hecho eventualmente es constitutivo de delito o no. Y de hecho, cuando la Contraloría ha levantado que ciertos fondos públicos que han sido adjudicados no están ocupando para la finalidad prevista por la autoridad propiamente tal, ha denunciado estos hechos al Ministerio Público para que se empiece a investigar. Por un lado, tenemos una cuestión administrativa. Probablemente, si se verifica que la administración pública no se está cumpliendo la finalidad por la cual se adjudicó ese bien, pero coetáneamente vamos a tener eventualmente la sanción penal, y la particularidad de esta ley es que ambas sanciones van a poder ser concurrentes al mismo tiempo. Ah, perfecto, clarísimo, gracias. Pensemos ahora, volviendo al caso hipotético, ¿qué pasa con este Beltrán S.p.A. o con esta organización que debía haber construido estas obras? Era en rigor el mejor oferente para poder adjudicarse estas obras de construcción, pero resulta que dentro de su malla societaria, uno de los socios era familiar o cónyuge de la directora de esa fundación o de cualquier miembro de esa fundación que está dirigida por esta organización. Bueno, la organización sin fines de lucro eventualmente podría ser constitutiva o incurrir en la corrupción privada. Así como hay corrupción en el ámbito de la administración pública, pues la administración pública ha de propender que el interés público sea satisfecho y hay una preeminencia entre el interés público por sobre el interés particular. Bueno, también hay ciertas conductas contrarias a derecho que pueden existir en el sector del negocio o en el sector de los particulares. De modo tal que casos como este, Valentina, en su calidad de directora administradora de la empresa bajo un término amplio, por cierto, no empresa bajo la idea de finalidad de lucro, sino que empresa bajo la idea de organización,
y ya en la última parte voy a explicar por qué es conveniente entender los conceptos que ocupa el legislador como empresa de manera amplia, por haber de alguna manera aceptado recibir un beneficio económico que lo beneficia, en este caso, a Valentina o a un tercero relacionado con Valentina. De modo tal que la fundación en este caso también eventualmente puede ser sancionada por un delito de corrupción privado, por cierto. Vamos a la siguiente, Felipe. Hasta ahí tenemos delitos que afectan a la administración pública, ya sea por la vía particular de la estafa, por la vía particular del cohecho, por la vía del soborno, pero siempre en relación al externo. Pero piensen ustedes ahora en los miembros que constituyeron esa fundación. ¿Se podrían sentir afectados con ocasión de la conducta de Valentina al interior de su organización? ¿O aquellos que legítimamente confiaron en poder dar un aporte a una organización sin fines de lucro, se podrían sentirse legítimamente afectados por haber de alguna manera traicionado la confianza de haber creído en un proyecto cuya finalidad luego no se materializó? Bueno, sí, hay ciertos delitos que el legislador estableció antes de esta ley de delitos económicos, como la administración desleal del patrimonio, ¿no? Una organización que gestiona determinados activos se espera que se ocupen para la finalidad prevista que tiene esa organización. Y si con ocasión de la misma, esas ganancias o esos ingresos o esos activos no están destinados a la finalidad prevista por su administrador entendámoslo acá como el director de esa organización o el directorio en general que dirige la compañía, perfectamente podrían verse sentido defraudados por la expectativa que tenían que esos bienes hayan sido o utilizados en una finalidad prevista, que no fue la que ocurrió acá en el caso de Valentina, porque en lugar de ocupar los bienes, la fundación, para la finalidad pública de construir casas, se han ocupado a título personal, a beneficio personal, ¿no? Y ese hecho sería eventualmente constitutivo de un delito de administración desleal del patrimonio, porque de alguna manera el patrimonio de la organización, patrimonio entendido como un conjunto de bienes afectos a un bien, se vio frustrado. Y si aún, sigamos adelante, Felipe, y si al final del día uno piensa que en realidad la administración del patrimonio está pensada en delitos patrimoniales, esto es, en ciertas organizaciones que persiguen ciertas finalidades lucrativas y no convence mucho la tesis de que se pueda administrar infielmente o deslealmente los activos de una compañía, bueno, todavía tenemos a su haber otro delito que igualmente habría eventualmente de cometer Valentina, que es la apropiación indebida. Es decir, ha distraído bienes de la organización, ya no para los fines de la organización establecidos propiamente tal, y que ha tenido en consideración la administración pública para transferir a través de ese convenio una suma de dinero, pues en lugar de hacerlo eso, lo ha distraído, es decir, lo ha ocupado en fines distintos a los cuales de alguna manera podría haber tenido legítimamente la organización para su finalidad. Entonces, por un lado, tenemos delitos patrimoniales, perdón, tenemos delitos funcionales que afectan la administración pública y la confianza en que las instituciones van a funcionar con preeminencia del interés general. Tenemos, por otro lado, delitos patrimoniales que pueden incluso afectar a la propia organización que confió legítimamente que esa organización iba a funcionar para la finalidad para la cual fue constituida. Y también tenemos otros delitos operacionales que uno igual puede prever, que son los delitos, vamos Felipe, a lo siguiente, por favor. Perdón, antes de ir a los delitos laborales, están también los delitos de lavado de activos, ¿no? Pongamos el caso más complejo y creerán que es de laboratorio, pero también se están realizando en la práctica. Imaginemos que Valentina, luego de haber recibido los fondos ilícitamente obtenidos a partir de este delito, sea el delito de estafa, sea el delito de fraude al fisco, transfiere a su madre parte de los fondos en una cuenta corriente que abrió día antes de adjudicarse la licitación. Bueno, Valentina, conociendo el origen ilícito o espurio de esos bienes, establece una manera de que estos bienes de alguna manera se distraigan y se separen del fin ilícito que le dio origen propiamente tal a su uso. Bueno, en tal caso, el delito de lavado de activos podrá también haber sido cometido por esta fundación o por esta organización. Y nótese acá que es relevante considerar que se ha creído siempre que el lavado de activos, esto es, disfrazar, ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, está pensado únicamente en organizaciones que tienen
cierta finalidad económica o de lucro que están sujetas, por ejemplo, para la unidad, están sujetas, perdón, a la obligación de reportar cierta actividad de la unidad de análisis financiero, pero lo cierto es que cada vez más ciertas organizaciones están más preocupadas a través de sus modelos de prevención del delito que estos bienes que reciben para ser administrados para alguna finalidad sean ocupados para esa finalidad y no para otra, ¿no? Y si yo establezco alguna maquinaria o alguna forma de alguna manera esconder la ilicitud proveniente de ese bien para fines personales y de alguna manera que no me detecten, bueno, yo también eventualmente estaría cometiendo delitos de lavado activo, aun cuando mi finalidad no sea la obtención de una legítima ganancia propiamente tal. De modo tal que el lavado de activos, que por cierto fue un delito que partió desde el año 2009 como eventualmente delito que puede ser aplicable a una persona jurídica con o sin fines de lucro, ha de ser razonablemente considerado por una organización dentro de su modelo de prevención del delito para que este hecho no se cometa. Y ahora sí termino yo con mi último delito para darle el pase a Guillermo. Hay otros delitos que en realidad antes quizás no importaban tanto porque si bien eran hechos constitutivos susceptibles de ser sancionados, ahora van a importar más porque precisamente una organización está obligada a preocuparse de los mismos. Y entre eso tiene que ver la apropiación indebida de cotizaciones previsionales. Hay delitos que uno pudiese llamar operativos, que son necesarios para que la compañía funcione, sin los cuales la organización no va a poder cumplir su finalidad. Y si uno, por ejemplo, tal como puede pagar ciertos servicios a un tercero que ha contratado para cumplir la finalidad propia de la organización, probablemente también puede contratar a sus propios trabajadores para que su organización sin fines de lucro no, o sea, pueda funcionar, ¿no? Si llega a ocurrir que a esos trabajadores, bajo una relación de subordinación y dependencia y un contrato de trabajo, no se pagan las remuneraciones propiamente tal, y con ocasión de eso al mismo tiempo no se pagan las cotizaciones previsionales, bueno, habrá un nuevo delito económico que existía desde antes entre nuestra regulación, pero que se aplica a esta regulación más robusta, que es la eventualmente distracción o apropiación indebida de esas cotizaciones que el trabajador de esta corporación podría legítimamente haber obtenido. Ahora le doy el pase a Guillermo para que pueda explicar otros eventualmente delitos que pudieran cometer una organización con ocasión de sus actividades. Hola, gracias Eduardo. Hola a todos. La verdad que en los temas tributarios, los delitos, no hay nada nuevo, no hay ningún delito nuevo creado por esta ley. Lo único que se hizo fue meterlos dentro de la ley de delitos económicos, pero son los delitos tradicionales que tenía el Código Tributario, que son los de siempre, y lo único que uno trata de hacer más énfasis en estos casos es que algo que ya está súper superado en la práctica y ya como que esa idea se acabó. Pero alguna vez yo me encontré con instituciones sin fines de lucro que creían de buena fe que no estaban obligados a hacer declaraciones de impuestos. Eh, y de repente todavía hay personas que a uno le dicen cosas así. Eso no es cierto. Las organizaciones sin fines de lucro son contribuyentes y pagan impuestos tal como cualquier otra persona jurídica, salvo que tenga alguna exención especial, y esas exenciones especiales son súper limitadas. Eh, Así que en la práctica hay que hacer declaración de impuestos, y ya que estamos en el mundo de que hay que hacer declaración de impuestos, se viene toda la otra retahíla de delitos y de obligaciones que salen de eso, que son cosas bastante evidentes, pero que a veces se olvidan, que eh, en las declaraciones de impuestos no se miente, eh, no se elige omitir cosas, eh, no se meten gastos o documentos o facturas que no reflejan cosas que son verdad, o que si siendo verdad no tienen que ver con la operación de la organización, y tampoco se hacen eh, maniobras, artimañas que tengan algún nivel de falsedad, de fraude, y, todo, y que todas estas cosas tengan que ver con evitar impuestos. Desde el punto de vista tributario, a mí me da
al Servicio de Impuestos Internos, que es el que podría presentar esta querella, le da lo mismo si una organización sin fin de lucro altera un balance porque quiere, no sé, no mostrar un beneficio que entregó desde el punto de vista tributario. Eso no es relevante. Solo es relevante si con eso estamos evitando pagar impuestos. Entonces el delito tributario tiene que ser esa alteración, esa falsedad, ese uso de documento falso con el fin de evitar pagar impuestos. Eh, Aquí la ley es bastante amplia porque habla también de otras maquinaciones que destinadas a evitar el pago de impuestos. Ahí entran casos como, por ejemplo, hace algunos años hubo un escándalo a nivel empresarial de una empresa que ocupaba forwards para generarse pérdida y trasladar utilidades de un lado a otro. Eh, Eso no está en ninguno de los elementos de las conductas que se describen como delito, pero que había dentro de este caso, de este tipo general que hablaba de maniobra fraudulenta. Eh, el otro delito más, declaraciones que sirvan de base de un impuesto. eh, Ahí uno tiene, en las organizaciones sin fines de lucro, uno se puede encontrar, hay varias cosas ahí que pueden aplicarse, pero una que no se nos puede olvidar es que desde el momento en que nosotros tenemos, en las organizaciones sin fines de lucro, tenemos empleados o tenemos ventas afectas a IVA, todas esas declaraciones afectan mis impuestos y los impuestos de alguien más, especialmente en el tema de los empleados. Entonces, omitir esas declaraciones de impuestos o las declaraciones juradas que hay que mandarle a impuestos internos al año siguiente respecto a los sueldos que se pagaron en el año comercial anterior, si hay una omisión maliciosa, no por simple error, eh, eso es un delito. Ahora, Eduardo, que se dedica a los temas penales, les puede decir, hay niveles de error que son tan burdos y tan graves que son difíciles de explicar y de que te crean de que no fue malicioso. Eh, entonces, por eso es que los modelos de prevención de delito que explicaba al inicio Gabriel tienen controles para evitar que esos errores ocurran. Eh, ¿Quién me ayuda con pasar la hoja? Eh, Dos temas, dos delitos más y que se van a poner bastante de moda porque el Servicio de Impuestos Internos ahora está haciendo súper alto énfasis con el director nuevo en el tema del control de la evasión y del timbraje de facturas. Lo están restringiendo harto. Eh, Cuando uno va a pedir autorización de impuestos internos para que me dejen emitir facturas o emitir cualquier tipo de documento tributario, muchas veces a uno le piden antecedentes que acrediten de que esas facturas realmente las necesita o que esos documentos realmente los necesita, lo cual puede ser un certificado de uso a domicilio, puede ser un contrato con un cliente, puede ser contratos con proveedores, para demostrar que el negocio es de verdad y que no es un negocio de papel. Si es que uno presenta documentos falsos o antecedentes falsos para obtener esas autorizaciones, o si uno provee esos documentos falsos o esos antecedentes falsos, comete un delito. Entonces, la paleteada de decirle a un amigo, firmemos un contrato de suministro o un contrato, yo hago como que soy tu cliente para que te timbren factura, esa paleteada que a veces parece súper inocente, es delictual. Obviamente esa cuestión va a saltar si es que el amigo, eh, bueno, la conducta sí es un delito. Las posibilidades de que se detecte son bastante pocas, salvo que el amigo no sea tan buen amigo y realmente vaya a mal ocupar esos documentos. Eh, Ahora, y el último delito, los últimos dos delitos, eh, eh, pasemos otra, son temas que pegan directamente a la organización sin fines de lucro, que son los temas relacionados a donaciones y a las donaciones que dan derecho a beneficios tributarios. Eh, una cosa de inicio, cuando estamos hablando de donación, la donación por
por definición, por naturaleza, tiene que ser gratis. O sea, si no es gratis, no es una donación, es una venta o es otra cosa. Eh, Esto de una donación que no es donación, si bien civilmente tiene algunas consecuencias, si es que esa donación además da beneficios tributarios y yo estoy haciendo pasar por donación algo que no es donación, eso es un delito. Es un delito para el donante. Pero puede haber responsabilidad del donatario también. Eh, y hay una definición súper estricta de qué es cuando una donación deja de ser donación desde el punto de vista tributario, que es cuando hay una contraprestación al donante, es decir, el donante recibe algo a cambio de lo donado que superan un 10% el monto de la donación o 15 UTM. Hay una campaña, Ahí, ¿sí? Guillermo, perdona, sería interesante porque esto es un tema que sale mucho y si está para Ujú. además ahora considerado como un delito, ¿qué entendemos por contraprestación? Porque muchas veces ese límite es poco claro que es una contraprestación y que es un acuerdo de realizar ciertas obras, acciones, etcétera. O sea, ¿en qué línea efectivamente es una contraprestación y en cuál otra es el acuerdo de desarrollar un proyecto? Eso Sí, sería interesante y lo poder profundizar un poco. sí, yo aquí, la recomendación usual es ser conservadores y tener mucho cuidado. Y lo voy a poner con un ejemplo que es un ejemplo de todos los años. Todos los años, y para no decir el nombre, hay una campaña a nivel nacional con muchos auspiciadores que recaudan donaciones. En esa campaña, eh, las donaciones de las empresas auspiciadoras son chicas, en tanto donaciones. Todo el resto se recibe vía una factura de servicios de publicidad. ¿Por qué? Porque el valor económico de ser auspiciador y aparecer en los diarios, aparecer en la televisión y etcétera, como auspiciador de esta campaña, es tal que hay una contraprestación para los donantes. Entonces se recibe gran parte de eso como con una factura de servicio de publicidad. Y por eso yo tengo al final el tema del tema de la publicidad, porque es el gran tema. Muchas veces los donantes lo único que están esperando es poder decir en su memoria de ESG o en su memoria de responsabilidad social empresarial, eh, miren todas las cosas que estamos haciendo y cumplir con los Sí, requisitos de que les pone el directorio. Eso está perfecto. perfecto, eso no hay problema. Antes de que se pusieran montos numéricos, lo que decía impuesto interno es que eh, si la contraprestación es que se vincula el nombre del donante con la donación, o que haya un pendón del donante, o que se ponga el logo del donante en los carteles que se hagan, no hay problema. Pero cuando ya el nivel de actividad o el nivel de publicidad que le estamos dando o el nivel de beneficio es tal que nos estamos pasando ya y ya no es simplemente el reconocimiento de la donación, sino que pasa a ser una cuestión más bien como de servicio publicitario. Perfecto. Y es una línea grises, súper gris. Ah, Eh, hay un problema. Ahora, ¿de dónde viene esto originalmente? Y acusemos acá. eh, Esto venía de que se hacían donaciones a instituciones de educación y esas instituciones de ujú. educación otorgaban becas a hijos o empleados o ejecutivos, etcétera. Entonces, se recibía el beneficio tributario por la donación, siendo que en verdad, eso se estaban pagando una matrícula. ¿Tú quieres decir algo, Paula? Sí, no, solo para poder cerrar el tema de la contraprestación, porque esto está la duda permanente, respecto a proyectos concretos, como por ejemplo una empresa que dona a una fundación para realizar talleres de verano, un summer camp, a los niños de la comunidad donde está inserta, por ejemplo, y se establecen 20 talleres con ciertas actividades. ¿Eso es una contraprestación o es el desarrollo de un No, proyecto? Porque ahí no, siempre no, está la no. duda del detalle Eh, de ese como contrato. Mira, la contraprestación tiene que ser contraprestación a la empresa misma o a Perfecto. los dueños ejecutivos, parientes de los
ejecutivos, empleados, etcétera, hasta el segundo grado de consanguinidad, dice la ley. Es decir, eso es abuelo, nieto, lo más lejos, o entre hermanos. Más lejos que eso ya no es, ya no es contratación. Si el beneficio se está entregando a la comunidad, no debiera haber problema. Sin perjuicio de que muchas veces esos talleres se están organizando o se solicitan porque son compromisos que están dentro de los compromisos ambientales, que podría ir a hablar Felipe mucho más largo que yo. Perfecto. Pero si el beneficiario directo es la comunidad, no debiera haber problema. Perfecto, gracias. ¿Ya? Y lo último, para cerrar ahí, es que desde la perspectiva del que recibe la donación, si ustedes están recibiendo una donación que da derecho a beneficios tributarios, están asumiendo una obligación no solo con el donante, sino que una obligación con la autoridad tributaria de que van a ocupar esa donación para los fines que dan derecho al beneficio tributario. Entonces, si se está recibiendo una donación con fines educacionales, esa plata, y la plata es fungible, pero al menos en el principio, no la puedo destinar a, no sé, una actividad ambiental, por poner seguir con el mismo ejemplo. Entonces, el incumplir el fin de la donación de una donación que da derecho a beneficio tributario, es un delito. Y adicionalmente, desde la perspectiva del donante, al cual le van a privar el beneficio tributario porque ustedes ocuparon mal la plata, como él les entregó la plata para ocuparla para un cierto fin y la mal ocuparon, les podría pedir de vuelta el dinero. ¿Cómo recuperarlo? Y si es que va a haber plata para recuperar, es otro tema, pero en teoría se podría pedir de vuelta. Yo estoy... Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Ahora sí, ya pasamos a la tercera parte. No olviden que al terminar esta tercera parte vamos a tener un espacio de preguntas, han ido saliendo. Sabemos que esto da infinito. Tenemos al equipo 40C y ahí también a PBU trabajando en seleccionar esas preguntas para poder hacerlas más representativas de toda esta discusión, pero vamos a seguir más adelante con nuevos seminarios para seguir abordando en estas conversaciones y temas. Así que piensen sus preguntas, pónganlas en la sección de Q&A porque eso nos ayuda mejor a seleccionarla. Así que ahora damos parte a la tercera etapa. Si ya han salido preguntas al respecto durante esta conversación, si es posible aplicar la ley de delitos económicos a los miembros que dirigen una corporación y su fundación. Así que dejamos la palabra a Eduardo. Adelante, Eduardo, y después al final juntamos todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Paula. Solo aclárame, ¿tenemos aquí hasta las 10 para ver tiempo? Sí, hasta las 10. Para después dejar ese espacio, esos 30 minutos para las preguntas. Si aquí hay temas que han salido en las preguntas, nos podremos pasar unos 5 minutitos, pero ahí te voy a estar haciendo señas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo diría que esta es la pregunta más importante y que yo diría que es la que más discusión está dando a nivel de abogados, operadores jurídicos, tribunales, qué sé yo, porque eh, hay dos posiciones que voy a explicar que van a estar vinculadas principalmente con poder determinar, ¿es en realidad aplicable una ley de delitos económicos que en principio está pensada para castigar ciertas conductas de carácter patrimonial en circunstancias de que una organización sin fines de lucro no tiene esa finalidad patrimonial propiamente tal? Y la pregunta se va a responder bajo la siguiente idea. Felipe, me ayudas tú avanzando porque no puedo tomar control. Para poder entender esta pregunta hay que entender lo que dice la ley. Y aquí hago el disclaimer que estoy hablando únicamente de la responsabilidad de las personas individuales. No hay duda alguna de que la ley de delitos económicos se aplica a la responsabilidad penal como organización. Acá yo me estoy refiriendo únicamente a la responsabilidad penal de los miembros que dirigen esa organización. Y como dijimos en un inicio, el legislador establece 4 categorías de delito económico, donde de alguna manera reconoce que existen estas 200 conductas, las sistematiza, la ordena y le da ciertos requisitos. Dentro de la primera categoría de delito económico van a ser siempre delitos económicos, bajo todas circunstancias, delitos tales como delitos societarios, que están pensados obviamente en las sociedades con fines de lucro, la corrupción privada, en la cual podría eventualmente incurrir también una organización sin fines de lucro, y otros delitos en general contra la libre competencia. Pero si uno va, por ejemplo, a la segunda categoría,
van a ser considerados delitos económicos ciertos delitos en la medida que se cumplan ciertos requisitos. ¿Y por qué es importante entender el requisito? Porque solo en la medida en que se cumpla el requisito, el legislador le va a poder poner a ese delito el apellido de económico. Si ese requisito no concurre, el delito probablemente va a ser investigado igual, pero no bajo el manto, el disfraz de la ley de delito económico. ¿Y qué requisitos son esos? Por ejemplo, los delitos de la segunda categoría. Serán delitos económicos, delitos de la segunda categoría, como la estafa que ya mencioné, la apropiación indebida que ya mencioné, o la apropiación indebida de las cotizaciones previsionales que nos referimos anteriormente, solamente cuando este delito haya sido realizado en ejercicio de un cargo, función o posición de una empresa, o cuando haya sido realizado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Si nos vamos a la tercera categoría de delito económico, que tiene la misma estructura, van a ser delitos económicos propiamente tal, el delito de cohecho que ya expliqué, el delito de fraude al fisco, solo en la medida que este delito haya sido realizado por alguien dentro de la organización que ocupa un cargo, función o una posición en esta organización o en esta empresa, o cuando haya sido realizado en beneficio económico o de otra naturaleza para la empresa. Para entenderlo de manera más clara, si por ejemplo usted, con ocasión del cargo que realiza en una determinada dirección de una fundación, comete una estafa con ocasión del ejercicio de estas funciones, bueno, usted se le va a poner el disfraz de ser un delito económico a título de estafa. Sin embargo, si usted realiza la misma estafa, ya no en ejercicio de un cargo o función de la organización que usted dirige, sino que una estafa como persona fuera de su organización, en el cual engaña a un tercero para que disponga su patrimonio, bueno, usted igual va a ser sancionado por el delito de estafa, pero no bajo la idea de la ley de delitos económicos, porque no lo está realizando bajo el cargo, función o posición de una empresa, sino bajo la ley general, por decir así, bajo la ley conocida por todos antes de la ley de delitos económicos. ¿Por qué explico esto? Porque ¿cuál es el gran problema? Es que si uno ve la primera categoría, la segunda, la tercera y la cuarta, siempre se habla de empresa. Entonces, ¿es una organización sin fines de lucro una empresa? O más bien, ¿qué entiende el legislador o la ley de delito económico bajo la idea de empresa? Dale, Felipe. Bueno, gran sorpresa, el legislador no dice lo que es la empresa bajo la ley de delito económico. Entonces nosotros nos tenemos que poner a identificar, bueno, ¿qué habrá querido el legislador decir bajo la regla de empresa propiamente tal? Una idea es poder acudir al derecho laboral, que tiene un concepto mucho más amplio, ¿no? Esa empresa, toda organización de medios personales, materiales y inmateriales, que tenga el logro de algún fin. Un fin económico, un fin social, un fin cultural o un fin benéfico propiamente tal, donde uno pudiese quizás catalogar a una organización sin fines de lucro. Pero también hay otras nociones que uno puede reconocer en la ley o que se han discutido. Es una empresa propiamente tal, aquella organización que realiza una actividad económica y que tiene como finalidad principal obtener una legítima ganancia. Si yo entiendo que es la legítima ganancia es un lucro, entonces probablemente la organización sin fines de lucro, como una corporación y fundación, no estará comprendida bajo esta nomenclatura. Pero también hay una tercera tesis, que yo creo que es la tesis correcta, que siguió el legislador cuando se puso a diseñar desde el año 2020 la entrada en vigencia de esta ley, que es entender que la empresa como tal, lo que importa, sea que tenga una final lucrativa, sea que no lo tenga, es el grado, de alguna manera, de intervención que tiene una persona en la organización vinculada con la organización para la cual trabaja. O sea, lo que importa es la posición, el cargo y la función que usted realiza para que la organización pueda funcionar por sus propios fines, ¿no? Si esa es la tesis, avancemos a la otra, Felipe. Habrá que ir a la ley. ¿Es posible conciliar esas ideas bajo la ley de delito económico? Bueno, la primera respuesta es que uno podría razonablemente decir no. No es aplicable la ley de delitos económicos para las personas naturales que intervienen en un hecho delictivo por el simple hecho de que el legislador, si uno lee una regla en particular, pareciera que se acercó más bien a la idea lucrativa. ¿Por qué se los digo? Porque si uno revisa el artículo 6 de la ley de delito económico, la ley de delitos económicos no va a ser aplicable a aquellas organizaciones que realicen delitos económicos propiamente tal, cuando hayan sido realizados en el contexto o en beneficio de una empresa que tiene el carácter de micro o pequeña empresa.
Y el legislador acudió a una regulación para definir, bueno, qué vamos a entender por micro y pequeña empresa, y en términos sencillos, no sería aplicable a una organización cuyos ingresos anuales por venta y servicio no excedan las 25.000 UF. Si uno lee esa regla, de alguna manera lo que está tratando de decir el legislador, organizaciones pequeñas no han de ser consideradas bajo la ley de delito económico, pero principalmente no han de ser consideradas o no han de ser tenido presentes porque lo que quiso el legislador es esta finalidad lucrativa, ¿no? Entonces, una organización sin fines de lucro, como una corporación o fundación, que de alguna manera no tiene por objeto la obtención legítima de su ganancia porque no es el giro de su negocio, no le habría de ser aplicable esta regla porque el legislador decidió aceptar la tesis de la finalidad económica. Esa como primera respuesta parece plausible y parece de texto, parece correcta y la han sostenido algunos profesores o algunos abogados al interior de esta regulación. Pero yo les vengo a ofrecer otra posibilidad de poder entender la aplicación de la ley de delito económico. Sí, pasemos a la siguiente. Eh, eh, ¿Será necesario acudir únicamente a la idea de finalidad económica para decir que esta aplicación no es susceptible de operar para organizaciones fines de lucro? Pareciera ser respuesta correcta o pareciera ser evidente ese argumento si es que entendemos únicamente que esa fue la finalidad del legislador, pero en realidad si uno revisa las disposiciones propiamente tal, lo que uno puede desprender es que lo que importó detrás de la organización es que se preocuparan de que no cometan delitos y que haya algún tipo de grado de involucramiento entre la persona que detenta un cargo con la finalidad que esa organización propiamente tal realiza. Y esa definición, por cierto, que ocurre dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro tienen, por ejemplo, una corporación, un director, tienen un presidente, tienen un tesorero, tienen un secretario, tienen miembros que ejercen una determinada función, por tanto, limitar únicamente el alcance de la aplicación a la ley a la finalidad lucrativa, en lugar de pensar cómo son los cargos que tiene esa organización para poder actuar, ha de importar también. Segundo argumento para considerar que sí es posible aplicar la ley de delitos económicos a organizaciones sin fines de lucro es que en realidad no es cierto esta idea que se ha tratado de transmitir en algún medio, que lo que persigue esta ley es castigar el capital o castigar la obtención de la utilidad. Lo que persigue esta ley es que determinadas organizaciones hagan todo lo necesario para evitar que estos delitos puedan ser cometidos, porque lo que le importa al legislador es que las organizaciones, sean con fines de lucro, sean sin fines de lucro, funcionen bien. Si esa es la intención del legislador, por cierto que una organización sin fines de lucro debe ser autorregulada para evitar la comisión de un delito al interior de su propia organización. Tercer argumento que uno pudiese discutir para decir, bueno, sí aplica la ley de delito económico a los directorios ejecutivos con ocasión de esta regulación. Bueno, si uno revisa algunas agravantes establecidas en la ley de delito económico, son particularmente aplicables también a organizaciones públicas, organizaciones de administración del Estado, empresas del Estado o empresas en que el Estado tenga participación mayoritaria o derechamente organizaciones de administración del Estado. Si ellas, por definición, no tienen una finalidad lucrativa o económico, y si les es aplicable la regulación de ley de delito económico, bueno, ¿por qué no vamos a poder ocupar el mismo razonamiento para la organización que tampoco tiene esa finalidad lucrativa? Tercer argumento a disposición como para poder justificar esa tesis. Y un último argumento para poder sostener que sí es posible aplicar esta ley a las personas o directores que realizan una actividad dentro de una organización o corporación o fundación sin fines de lucro, es que parece un poco contraintuitivo querer hacer sancionar a las organizaciones a título de responsabilidad penal bajo la ley 20.393 y no sancionar al mismo tiempo, bajo esta misma regulación más gravosa, a la persona que trabaja en esa organización, que intervino en la comisión del hecho delictivo, con ocasión de la misma organización para la cual trabaja. O sea, por un lado, estamos sancionando a la organización como entidad ficticia, pero no estamos sancionando bajo la ley de delito económico respecto de esa persona natural que intervino en la comisión delictiva o que la organización no previno que esa persona natural realizara un hecho delictivo. Pareciera un poco contraintuitivo, un poco sistemático que en un lado digamos que sí y que en un lado digamos que no. Si esto es así,
si esta tesis que yo les propongo funciona y que se está planteando entre los abogados, habrá que ver, bueno, cuáles son las consecuencias de que una persona dentro de una organización sea sancionada eventualmente por un delito económico bajo esta regulación. Y la primera consecuencia, avancemos la otra, es que, a la siguiente, por favor, please. Es que habrá que ver qué sanción estableció el legislador para aquellas organizaciones o para aquellos miembros de la organización que se ven involucrados en un hecho delictivo. Y la primera sanción más gravosa que uno ya tiene que tener en mente es lo que se denomina la limitación de las penas sustitutivas. Bajo la regulación vigente y general, cuando una persona es sancionada por un tribunal por un hecho delictivo que ha sido suficientemente acreditado, se le impone una pena, ¿no? Pero tiene ciertas formas para que esa pena pueda ser cumplida, muchas de las cuales se cumplen en libertad o en el medio libre. Sin embargo, el legislador dijo, a ver, espérese un poco, si lo que queremos nosotros es que ninguna organización se vea intervenida o se vea arraigada en la sanción de un delito económico, bueno, sancionémosla efectivamente, ¿no? No le demos espacio de alguna manera al autor de ese hecho delictivo para que pueda cumplir la pena en libertad, sino que cumpla de alguna manera, de manera efectiva, ya sea en un recinto penitenciario o ya sea en el domicilio que fije frente a un tribunal en su caso. Entonces, primera consecuencia relevante, la posibilidad de cumplir la pena en libertad cumpliéndose determinados requisitos desaparece. De modo tal que si un miembro de una organización sin fines de lucro se ve involucrado, por ejemplo, en un hecho constitutivo de soborno, porque sobornó o entregó, si uno quiere llamar, una coima a un funcionario público para que ese funcionario público adjudicara una determinada licitación a esa persona, habrá de ser eventualmente sancionado por el delito de soborno y bajo la hipótesis de que eventualmente no va a poder cumplir esa pena en el medio libre. Va a una segunda consecuencia. ¿Qué otras penas son adicionales a la pena privativa de libertad? La pena accesoria de inhabilitaciones, que es obligatoria también a cualquier persona que ha sido condenada por un delito económico. Mientras por un lado voy a ser sancionado una pena privativa de libertad, por otro lado a esta persona natural que intervino en ese hecho delictivo y que fue sancionado, no va a poder ejercer cargos públicos, que tampoco es una gran novedad porque esa pena siempre ha existido en nuestro ordenamiento jurídico, no va a poder ejercer cargos gerenciales, cualquiera sea esta, en cualquier tipo de organización, ya sea cargo de gerente, director o ejecutivo principal de una organización, por cierto, con fines de lucro, pero avancemos, si podemos avanzar al siguiente slide, tenemos otra sanción también, y yo creo que esta les puede interesar harto a los miembros que trabajan en tipos de corporaciones o fundaciones, y es que se le va a prohibir poder contratar con el Estado. Y la duración de esa sanción puede ser incluso de manera perpetua, pero con una particularidad que no la establece en otra idea, y es que la inhabilitación para contratar con el Estado respecto a esa persona que ha sido condenado por un delito económico, habrá de imponerse de la siguiente manera. Dice el legislador, si se impone la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, ninguna fundación o ninguna corporación en la que el condenado fuera directa o indirectamente socio, accionista, miembro partícipe, con poder de influir en la administración, podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en ella. De modo tal que el miembro al interior de la organización de fines de lucro que ha sido sancionado por un delito económico, de alguna manera arrastra también a la organización para la cual este miembro pertenece, bajo la sanción de la prohibición de contratar con el Estado, con un límite, que es mientras el condenado mantenga su participación en ella. Por tanto, probablemente una vez que el condenado haya sido sancionado, convendrá de alguna manera evitar su participación para que al mismo tiempo la organización sin fines de lucro no se vea afectada. Vamos a la tercera consecuencia de una persona que podría haber sido condenada por un delito económico. Por un lado tenemos la pena privativa de libertad. Por otro lado tenemos la inhabilitación para determinar determinadas actividades que siempre va. Por otro lado, de manera obligatoria, el legislador estableció el denominado comiso de ganancias. ¿Y qué es el comienzo de las ganancias? Bueno, es la facultad que tiene el Estado de apropiarse de aquellos activos patrimoniales que tenga una persona que comete el delito por un valor equivalente a la cuantía de las ganancias obtenidas de la perpetración del delito. Esto es,
si usted estafó y ganó un beneficio patrimonial de 100, bueno, el Estado tiene la posibilidad de decomisar las ganancias obtenidas respecto de usted por el equivalente a 100. Y para eso habrá el legislador de poder determinar de a dónde aparecieron esos 100 y decomisarlo para la idea de poder imponerle esa sanción. La particularidad que tiene el comiso propiamente tal es que, ojo, es incluso posible de imponer aun cuando no haya una sentencia condenatoria previa. De modo tal que si la idea del legislador fue sancionar efectivamente aquellas personas que se ven involucradas en delito económico, no le importa únicamente la privación de libertad, no le importa únicamente la inhabilitación, no le importa que usted se beneficie bajo ningún punto de vista, que ninguna ganancia que usted haya obtenido de manera espuria, de manera ilícita, quede en su patrimonio y el Estado la decomisa y de alguna manera se la lleva al propio fisco. Vamos a la siguiente consecuencia. Cuarta consecuencia. Además de la pena privativa de libertad, además de la inhabilitación, está el denominado sistema de vías multas o las multas que pueden ser impuestas al condenado con ocasión del delito por el cual ha sido sancionado. Bajo la ley anterior, usted podría ser condenado, por ejemplo, a una pena de 3 años y un día y una multa de 100 UTM, o a una pena de 3 años y un día y una multa de 200 UTM. Bajo la nueva regulación, el legislador lo va a condenar a usted a una pena de 3 años y un día y una multa de 10 días multa, de 300 días multa, de 500 días multa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es bajo la ley de delitos económicos el día multa? Avancemos, Felipe. Y el día multa es aquel ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el periodo de un año antes de que la investigación se dirija en su contra. De modo tal que a mayor cantidad de ingresos que haya tenido el condenado, por cierto, su multa va a ser mayor. Y a contrario, a menor cantidad de ingresos que tenga el condenado, su multa será menor. ¿Y qué ha de entender el legislador por el ingreso al condenado? Es un concepto de cualquier clase, es un ingreso de carácter amplio. Dice, el ingreso diario promedio líquido considerará remuneraciones del trabajador, rentas de arrendamiento que podrá tener el trabajador con ocasión de la actividad económica que realiza quizás por fuera de la organización, pero por la cual persigue determinadas legítimas ganancias, réditos de capital o ingresos de cualquier otra clase. De modo tal que, nuevamente, bajo la idea sancionatoria más grave de querer que nadie sea beneficiado con ocasión de un delito económico, yo no solo decomiso las ganancias que usted hubiese obtenido de la perpetración del hecho, sino que calculo la multa que le voy a imponer a usted según el patrimonio que usted tenga. Y usted como persona natural está ganando. A mayor patrimonio, mayor será el valor del día multa, a menor patrimonio, menor será el día multa. De modo tal que me parece que no me queda ninguna consecuencia en la próxima slide, de modo tal que si es cierta la tesis, que uno puede, por cierto, discutir, pero yo creo que hay buenas razones para justificarla, es que si la ley de delito económico, a pesar de establecer una cláusula que creo que pareciera ser que pensó en organizaciones únicamente en fines de lucro, es posible ser susceptible de ser aplicada a corporaciones y fundaciones, las consecuencias sin duda van a ser mucho más gravosas de lo que hubiesen de mediar si no existiera esta ley propiamente tal. Y todas estas consecuencias que yo estoy identificando para las personas naturales van a ser sancionadas o van a ser impuestas de manera copulativa, de manera obligatoria para todas aquellas personas que se vean intervenidas en un hecho delictivo. Eso, Paula, aquí terminamos nuestra presentación. Perfecto. Sí. Para Muchísimas gracias, Felipe, Eduardo, Gabriel, Guillermo, por sus presentaciones, muy interesante. El chat ha estado extremadamente activo, estos temas generan muchas dudas, también ciertos temores, ganas de empezar a avanzar, etc. Y nosotros hemos estado seleccionando y revisando las preguntas que hay en el Q&A. Hicimos alguna selección, obviamente no vamos a poder abarcar todos los temas. La idea ahora es poder revisar esas preguntas, pero mientras tanto estamos resolviendo las preguntas. Les queríamos pedir si pueden responder una encuesta de satisfacción, que se les va a enviar el link por el chat, porque a nosotros también nos sirve para poder mejorar
y está en vista hacer un segundo webinar más adelante para seguir profundizando en estos temas, así que les agradecemos si pueden responder. Y para ir ya a las preguntas, tenemos como 3, 4 grandes temas que se han ido repitiendo en el chat. Por un lado, generó duda, y ya lo hablamos al principio, pero queremos profundizar en eso nuevamente, respecto al tercero independiente. ¿Qué se entiende desde PPU por un tercero independiente? ¿Quién es ese actor? ¿Es necesario que ese tercero independiente cuente con certificaciones o no? ¿Cómo podemos contratarlo con presupuestos acotados que tiene una fundación o una corporación? En esa temática se han generado distintas dudas, así que feliz si podemos volver a profundizar en eso. Y después tenemos 3 temas más que serían relevantes y que queremos profundizar. Así que para poder partir por ahí, no sé quién de PPU nos puede responder este tema. Si es que la voz se lo permite, quizás Gabriel nos puede... Si Sí, no, yo lo claro. suplo, ¿no? Sí. A ver, básicamente no existe una especificación respecto de quién tiene que ser este tercero independiente, ergo cualquiera podría ser un tercero independiente que revise el modelo. Eh, Ahora, probablemente donde está mutando es que muchas de las ex certificadoras están ahora con el rol de tercero independiente y, por cierto, también empresas o estudios jurídicos que realizan modelos de prevención de delitos en general también están ofreciendo los servicios de tercero independiente. Eso como primer punto, tercero independiente no está regulado, eh, no existe requisitos específicos de quiénes deben ser. Y respecto al segundo punto, bueno, en cuanto al control de presupuesto, etcétera, eh, a ver, es un tema, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas precisamente toca el punto que el modelo será efectivo en la medida en que sea conforme al tamaño, recursos, etcétera. Entonces también uno no puede exigirle lo imposible, especialmente a una fundación, y ahí uno verá si es que uno juega con el plazo de revisión periódica o si es que uno tendrá que pedir asesoría ya bajo una lógica más de pro bono, eh, pero precisamente no es que se tenga que exigir a rajatabla y que sea una carga o una mochila pesadísima para fundaciones y personas jurídicas sin fines de lucro. Es un requisito, es algo que se tiene que cumplir, pero hay flexibilidad en ese punto. Si Perfecto, pudiera muchísimas gracias. complementarlo, Paula, Sí, el, adelante. hay lo perfecto enemigo de lo bueno, ¿no es cierto? Y también tratamos nosotros de trasladar la siguiente idea, que es que de repente nos abrumamos con tener que alcanzar un estándar óptimo, ¿no es cierto? Pero sí que todo el ecosistema que se vincula con la criminalidad y con los modelos de prevención de delito entienden que hay un avance incremental respecto de la debida diligencia y de las medidas que se van tomando, ¿no es cierto? Entonces, todos los esfuerzos que se van implementando, aunque no lleguen todavía a ser un modelo de prevención del delito, aunque todavía no tengan una certificación, sí que van a ser considerados, van a tomarse en cuenta. Quizás no con la intensidad, ¿no es cierto?, de ser un completo eximente, ¿cierto? Pero sí se van a poder poner sobre la mesa al momento de hacer un análisis posterior. Durante la charla, creo que Pía fue la que hizo una pregunta, era, ¿qué pasa si es que yo contrato y me sigo bajo ciertas políticas? ¿No es cierto? Entonces, una explicación general es que todos los instrumentos de políticas de relacionamiento, políticas corporativas, de relacionamiento con funcionarios, de recepción de donaciones, son elementos que van a terminar constituyendo el modelo de prevención del delito. ¿No es cierto? Entonces, todo eso que ya se ha avanzado, quien formule ya el modelo, lo va a considerar, ¿no es cierto? Lo va a considerar y lo va a ir internalizando. Y como esa buena práctica va a quedar check. Y por último, con respecto a la certificación, creería yo, ¿no?, una opinión quizás más personal, pero que pese a que no lo dice explícitamente, el espíritu de la ley habla más bien de tener una retroalimentación permanente. Es decir, si es que tú tuviste algún problema en tu empresa o en tu fundación, incorpora esa experiencia, sin perjuicio que no tenga certificación todavía. Entonces, si tuviste un inconveniente, tuviste un funcionario, tuviste algún problema, internalízalo y actualiza el modelo de prevención, ¿no es cierto?
aunque no tengas recursos Perfecto. para que alguien te lo certifique después. Y yo solo agregaría, y muy en línea de lo que está diciendo Felipe, es que tal vez uno, obviamente lo ideal o suena muy bonito el modelo de prevención de delito como eximente, pero en verdad ese no debiese ser el titular, debiese ser el modelo para prevenir los delitos propiamente tal. O sea, al final yo al tener un modelo y un modelo vivo, independiente de cómo voy después adaptándome a los requisitos de eximente de responsabilidad, la eximente ya es el fin último y no debiese ser lo que uno persigue. Uno debe perseguir prevenir. Entonces tampoco me entramparía y me volvería loco con la idea de este tercero independiente. Es un requisito para la eximente y uno tiene que ver cuál es la mejor forma de cumplir con ello. Pero acá el titular debiese ser prevenir más que buscar eximirse. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora para pasar a otro tema respecto al modelo de prevención del delito. eh, una duda y que ha surgido ahí en el chat respecto a los nuevos formatos de recaudación de recursos, como las colectas virtuales, la suscripción vía PAT, en las que no se hace ningún due diligence de quién hace la transferencia. ¿Qué se recomiendan en esos casos? ¿Qué trazabilidad se puede hacer en esos casos? En PAT, en colectas, etcétera. Son tímidos, parece. Sí, Yo le podría, para ser sincero, no lo tenía yo pensado, planificado antes de la charla, pero sí respondí algo preliminar en el chat, pero creo que todos los elementos de orden, de trazabilidad, de certificación, van a sumar, ¿ya? Y por tanto, al final también hay harto de sentido común, ¿no es cierto? Y de tratar de poner los estándares conforme a lo que estás analizando. Si tú tienes una donación masiva, ¿no es cierto? ¿Qué se te podrá exigir? ¿Tener individualizado a todos tus donantes? Quizás no es posible, no es factible, pero sí decir, bueno, ¿cuántas personas de mi institución recibieron la plata? ¿Dónde llegó? ¿Dónde se guardó? ¿No es cierto? Y tener toda la información con la que uno cuenta y proactivamente trate de encontrar, por ejemplo, a través de los bancos, porque en todos los PAD, por ejemplo, hay una persona que hace la donación. eh, Sin entrar en el mundo del secreto bancario, ¿verdad? Porque es para otro chat, digamos, pero quizás la idea de fondo es decir, tratemos de tener siempre representemos la posibilidad de que alguien te toque la puerta y te diga, oye, ¿qué hiciste con esta plata? Es decir, a ver, déjame ver lo que te puedo demostrar, ¿no es cierto? Eh, Más que esté súper. normado exactamente qué hacer. Sí, a ver, Tener orden. y también comparto lo que dice Felipe y creo que precisamente la idea del modelo es que sea algo razonable y efectivamente la idea de trazabilidad en colectas masivas se vuelve algo imposible. Entonces tal vez, y de nuevo, no es algo que no hemos representado, ni estudiado, ni analizado en concreto, pero tal vez cómo filtrar las donaciones cuantiosas, pucha, esas tal vez hacerle el zoom, pero al final en un canal en que voy a tener miles o cientos idealmente de donaciones o de aportes, tal vez hacer el foco y centralizar en aquella en que efectivamente me mueve la aguja y tratar de entender de dónde provienen. Idealmente, eso es lo que uno debería buscar. Ahora de nuevo, hay acá, y es la ley la que lo dice, se busca razonabilidad, o sea, lo que uno efectivamente puede esperar. Entonces tampoco asústense en el sentido de que esto es algo imposible y ya no puedo recibir donaciones sin ser responsable penalmente. No, tengo que tener Perfecto. un mecanismo transparente y tener cuidado, pero no, acá no hay una prohibición absoluta. Solo como Perfecto. complemento, Muchísimas gracias. Eduardo. solo como complemento, en el derecho norteamericano lo que se pide en ciertos casos es actas de declaraciones que acredite de alguna manera la justificación de ese dinero. Probablemente de 100 donaciones será difícil hacerla una por una, pero algún monto relevante que no sea el estándar mínimo de lo que uno debiese esperar, habrá de quizás pedir ese tipo de declaraciones o esa debida diligencia de ese donante para el caso en el cual pueda ser eh, extraño, que pueda llamar la atención. Perfecto. Siguiendo aquí con las preguntas respecto a la responsabilidad por comisión de delito, ¿recae finalmente en el directorio o en quien comete el delito? Ya sea una muy buena pregunta.
La ley de delito económico no cambia las reglas generales de responsabilidad penal. ¿Eso qué significa? Que la persona que interviene en el hecho delictivo es quien va a ser sancionado, es decir, quien comete el delito con la intención de cometerlo o representándose la posibilidad, a lo menos, de que está cometiendo el delito, va a ser el responsable. De modo tal que el que está sobre él en la escala jerárquica, el directorio, no habrá de responder por los hechos de un tercero, por regla general, a menos que hayan ciertas hipótesis de omisión por las cuales el directorio, de alguna manera, habrá de razonablemente prever que esos hechos se pueden cometer. Le voy a poner un caso un poco más aplicable. Imaginemos que en una organización, da lo mismo con sin fines de lucro, que realiza construcción de edificios, tiene un conjunto de trabajadores a partir de los cuales ocupan maquinarias pesadas, tienen que construir un edificio y razonablemente uno puede pensar que pueden sufrir accidentes laborales. Eh, si quien infringe el deber de conducta de que ese trabajador tenga los elementos de protección personal adecuados, tenga las capacitaciones suficientes y esté razonablemente preparado para realizar esa labor y no la realiza o no verifica que ese cumplimiento se esté dando, probablemente en ese caso la organización como completa y por tanto los miembros de la alta cúspide habrán de responder a título de omisión por no haber verificado que ese delito no se cometía. Pero esa es la excepción en nuestro ordenamiento. Solo cometen y son sancionados aquellas personas que intervienen en el hecho propiamente tal, y por tanto un director que no está obligado a lo imposible, no está obligado a ir a cada uno de los elementos del trabajo de la persona para evitar que esa persona cometa el delito, va a responder, sino que por regla general siempre ha de responder la persona que en los hechos lo comete. Perfecto. Y respecto en esa misma línea surge la duda sobre la responsabilidad de la publicación de los estados financieros o FECU social que así lo mandata el Ministerio de Justicia, digamos la ley y que hay que reportar al Ministerio de Justicia. ¿En esta ley se entiende como alguna pena por no reportarlos o por no poder disponer de esos estados financieros? ¿Y sobre quién recae? ¿Sobre el administrador o el directorio? No, no hay ningún delito en particular vinculado con esta ley respecto de estados financieros vinculados con organizaciones sin fines de lucro. Los Perfecto. estados financieros en general están vinculados con sociedades anónimas, que por cierto persiguen una determinada legítima ganancia, y la entrega incompleta o falsa de ese estado financiero ante la autoridad habrá de ser sancionado. Pero yo diría que podrá ser eventualmente subsumible ese hecho en otros delitos, quizás, que es quizás entrega de información falsa a la autoridad como tal, ¿no? O uso malicioso, falsificación de esa información que consta en un acto privado para que la autoridad la conozca. Pero si uno quiere buscar estados financieros incompletos, falsos, de cara a una organización sin fines de lucro, no la va a encontrar porque está pensado en un delito societario propiamente tal. Y ahora uno Perfecto. puede desprender de esa pregunta, Paula, un criterio más general, ¿no es cierto? Que es que esta dimensión penal no viene a cambiar o a derogar todas las sanciones administrativas que existen al día de hoy. Entonces, uno debería entenderlo por regla generalísima como una capa adicional a las responsabilidades que ya existen. Entonces, no es que porque exista ahora una tipificación penal de algo, esa responsabilidad administrativa ya no existe, que habrá muchas veces en que se configure la responsabilidad administrativa y no dé para delito, ¿no es cierto? Perfecto. No voy a entrar en non bis in idem y que cuando uno puede poner excepciones, pero por regla generalísima, así como para que todos nos llevemos ideas fuerza para la casa, no, esto no te exime de cumplir con ninguna, de todas las obligaciones que tenías antes. ¿Mm? Perfecto, clarísimo. Y ahora para ir ya cerrando los temas y poder hacer el cierre, respecto al tema de las contraprestaciones, ¿ya? Vamos a ver si después alcanzamos a ver otras que quedaron por ahí. Sí hay ciertas cosas que siguen quedando la duda. ¿Qué se entiende realmente como una contraprestación? Y poder dilucidar la delgada línea entre donación mandatada versus una contraprestación. Por ejemplo, vender una mesa en una cena de beneficencia a mayor valor que el normal a empresas entregando un certificado de donación, pudiendo estas usar un beneficio tributario, o pagar un arriendo por sede con valor de mercado a unos miembros del directorio. Ese no tiene tanto que ver con contraprestaciones. O casos específicos, en el fondo. Ahí
La idea es poder entender un poco, porque siempre está la duda, y cuando uno ve el espíritu de la ley, por decirlo de alguna manera, de lo que es una donación, donde hay una gratuidad y no se debieran establecer servicios, entender bien cómo es esa pequeña línea, porque ahí Guillermo le decía muy bien, no puede ser a las personas directas que están en la empresa o un beneficio directo a la área de responsabilidad social o a lo que mandata la ley ambiental, etcétera, para sus comunidades, pero también qué ocurre cuando ciertas actividades de la fundación, de la empresa en su área de responsabilidad social, por ejemplo, se deciden hacer a través de una ley de donaciones. ¿Eso se puede, no se puede hacer? Y ahí vemos que hay hartas dudas al respecto. Así que, Guillermo, volvemos a este tema nuevamente. Es que es el temazo en el mundo de la donación, en el mundo tributario, este es el gran tema Sí. en este público al menos. Eh, a ver, primero aclarar una cosa, y lo quiero aclarar por algunas preguntas que estaban en el chat. Cuando estamos hablando de contraprestación, es contraprestación que el donatario le da al donante o a las personas relacionadas al donante, los ejecutivos, los parientes, etc. ¿Ya? Esto no es que el donante no pueda obtener otro tipo de beneficios Perfecto. por el hecho de haber hecho, por el solo hecho de haber hecho la donación. eh, Ahí parece que Guillermo se quedó un poco pegado, pero para poder profundizar en este tema respecto a la contraprestación siempre está la duda, como la donación tiene que ser una gratuidad sin en la medida que especificar. esos beneficios. Justo, perdón, Guillermo, justo se había quedado parado el chat y estaba Ah, complementando que la duda surge no solo en la contraprestación directa a esos ejecutivos administradores, sino también si un proyecto que tiene objetivos, actividades muy detallados, se puede pasar por una donación y puede estar en el contrato ese detalle de actividades y servicios, o eso ya debiera ser una contratación de servicios propiamente tal, ahí para poder volver. va a depender de qué es lo que estamos hablando ahí. Lo relevante es Perfecto. quién es el beneficiado final con ese proyecto. Con ese proyecto. Eh, no quiero ponerme latero, pero existe una cosa en el Código Civil que son las donaciones con modo, en que uno le dona algo a alguien para que beneficie, y el modo podría ser para que beneficies a un tercero. Eh, Perfecto. Entonces, yo perfectamente le podría donar a Felipe. Felipe no va a pasar, pero te voy a poner de ejemplo. Yo le podría donar a Felipe dinero para que él con ese dinero fuera y le digo para que armes una cátedra de, no sé, de cualquier cosa en una universidad. ¿Mm? El si bien formalmente el donatario es Felipe, el que recibe el beneficio es esa institución educacional que va a recibir la plata al final. Eh, yo me imagino que el caso que tú estás pensando es si una empresa que dice dentro de su política de responsabilidad empresarial decide donarle a una institución que se dedica a temas educacionales y le dice, aquí tienes para que ustedes armen un proyecto de educación básica gratuita en tal comunidad. ¿Y por qué me interesa esa comunidad? Porque es la que está cerca de mi industria, Sí. está dentro de mi área de influencia, entonces, para un poco compensar las externalidades negativas de mi actividad. Eso está perfecto, porque el beneficiario final es un tercero, no es ¿Y la cuál es el empresa, tercero? el tercero. Ahora, yo como empresa estoy obteniendo las externalidades positivas de eso por la vía, por el hecho de haber, de poder decir que financié eso. Lo pongo dentro de mi memoria, nuevamente, mi memoria de ESG, puede ser parte de mis compromisos ambientales, puede ser parte de los compromisos que asumí con la comunidad, etcétera. Pero, pero es una donación, Y porque si van no los me... hijos a esa escuela, los hijos de mis trabajadores y de mis administrativos. Si es No que... colegio, no sería el ejemplo. Por ejemplo, un estadio deportivo, un club deportivo y todas las actividades deportivas son para los hijos y trabajadores de la empresa. Es que estas iteraciones pueden ser innumerables y Sí, siempre corriendo el límite uno puede llegar y aquí nos pasamos. sí. Entonces, por eso mismo mi respuesta va a ser depende. Eh, si es un colegio que es abierto a todo el mundo, en teoría y en la práctica, eh, y
hay hijos de trabajadores, no hijos de trabajadores, etcétera. Y a todos se les da el mismo tratamiento, es gratuito para todos. No debiera ser un problema. Ahora, Perfecto. si es que estamos hablando de cosas que ya ocurren menos, sobre todo por los sistemas de turno, pero si estuviéramos hablando de la vida del antiguo campamento minero en que las familias vivían ahí, entonces la escuela es solamente... Quedamos en suspenso todos. Pausa dramática, ¿eh? Es para que no se vaya. Suspenso total. El secreto Bueno, de la pareciera vida estar es... para los entendiéndose hijos el punto. Ay, perdón, que se había de nuevo, cortado. de nuevo me quedé pegado y prometo haber Sí. pagado ETR este mes. Yo no sé qué pasa. ¿Dónde me quedé? Justo cuando Eh, ibas a empezar en que depende. depende. Eh, en- eh, si es que, si es que en el ejemplo, si es que la institución educacional está abierta a todo el mundo, en la teoría y en la práctica no debiera ser un problema. Y en la medida que todos tengan las mismas condiciones, gratuita para Perfecto. todos. O sea, si le cobro a los terceros y a los trabajadores gratis, tenemos un problema. Ahora, también tiene que ser abierto para todos en la práctica, porque uno podría tener un ejemplo que hoy día es un ejemplo más bien teórico, que es el ejemplo del antiguo campamento minero, en que tú tenías una institución educacional en que en la práctica los únicos que van a ir son los hijos de los trabajadores, porque nadie más va a ir para allá. Por mucho que en teoría sea abierto, en la práctica no lo es. Entonces, esto admite una casuística bastante variada Infinita, y sí. mi recomendación siempre es cuidado. Si usted ya empezó a dudarlo, es que puede que tenga un problema. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya en honor al tiempo, vamos a ir cerrando las preguntas, como decíamos, no solo en este tema de las contraprestaciones, sino en todo lo que viene. Son infinitas porque todavía no entra en práctica, porque hay muchos casos, dudas, etcétera, y la idea es poder seguir conversando de esto. Y lo mejor que se puede hacer, como dijeron, es conversar con sus equipos, con los directorios, con redes de fundaciones y de manera de poder irse preparando y mejorando las prácticas internas, porque esto va a ayudar a mejorar prácticas en todo sentido, porque obliga a sentarnos a conversar sobre temáticas, sobre casos ficticios, sobre casos posibles que podrían ocurrir y de esa manera ir preparándonos para la vigencia de esta ley y también para mejorar las prácticas en términos generales. Así que ahora les quiero agradecer todo, especialmente a los asistentes, a PPU y a ustedes, 4 expositores, que ha sido muy claro, explicativo, con casos prácticos y concretos. Y como ya les dijimos a todos los asistentes, vamos a compartir la grabación y los invitamos a seguir a 40C Consultores, también a PPU en LinkedIn y en distintas redes sociales para que podamos estar atentos y conectados por futuras actividades. La idea es realizar un segundo webinar en estas temáticas para seguir profundizando sobre la nueva ley y tener otras instancias de conversación, así que síganos para estar en línea de próximas actividades y los invitamos a conversar de estos temas. Agradecemos a todos nuevamente su asistencia y cualquier duda, pregunta, podemos seguir contactados en un futuro. Así que les agradezco, que tengan un muy buen día y muchas gracias a todos.